este escenario del cáncer de próstata oligometastásico que es tan de moda, están de estos días con la aparición de nuevas tecnologías. Así que vamos a empezar y vamos a poner esto en un caso que además, como yo lo acostumbro, es un caso absolutamente real. No es un caso hipotético, es un hombre de 57 años, biólogo, en un excelente estado de salud, con unos síntomas leves urinarios, un IPSS bajo, y que tenía en 2017 un antígeno en 2-TRO con un tacto normal, un antígeno en 2018 con 2,6. Acudió a un control poco después en el que no aceptó un examen de próstata, dijo, hoy no quiero. Y bueno, empezó la pandemia y llegamos a un examen de rutina en 88.2, cosa que es inusual y no sé, vamos a poner traductor para el doctor de la tele. Ok. Yo puedo hacer las preguntas en inglés mientras tanto. So, Dr. de la Tela, first question would be, how often do you see a jump in PSA like this? We have some studies that say that stable PSAs can move to every 2-year test. So what do you think about it? It's a really rare situation, unfortunately for this patient, because I agree with you. In the recommendation, it says that if the PSA is very stable, you can do a PSA every 2 years. And yes, but it happens. It happens, y entonces al examen, pues es un hombre que como hallazgo positivo tiene una próstata aumentada de tamaño con una induración franca de la porción media y base del lado izquierdo y que se palpa, lo que no es usual, una induración de la vesícula seminal. Entonces, sus estudios iniciales, una radiografía de tórax es normal, hicimos una resonancia multiparamétrica de próstata que mostró, por supuesto, una inmensa lesión PIRAT5. Curiosamente, la vesícula se ve normal a pesar de lo que uno palpa, y le hicimos biopsias que mostraron todo el lado izquierdo comprometido por un Gleason score 4+4, 6 de 6 cilindros de ese lado. Así que la primera pregunta para que ustedes prueben la aplicación y voten, si no levantamos manos, pero intenten con la aplicación, por supuesto, es ¿cuáles estudios de extensión utilizarían? Imágenes convencionales, TAC o resonancia y gamografía ósea, PET, si las imágenes son convencionales son equívocas, si hay alguna duda, o PET de entrada. Algo que tocamos un poquito de refilón en una conferencia previa al doctor de la Tela. Adelante. ¿Está funcionando? Ok. Si no funcionan, levanta la mano. Okay. So, results, Dr. de la Telle. PET PSMA wins. You're talking about your experience, your situation in France. How's that? Well, if I were in France, I have only CT scan and bone scan available. So, but I really believe that PET PSMA is much better in this situation to look at the possibility of metastasis. So, nosotros hicimos lo mismo que en Francia, así que no sé si cuando yo pase la diapositiva esto queda enfrente. Hicimos lo mismo que en Francia e hicimos una gamografía ósea que nos mostró 2 lesiones metastásicas, L5 y el alerón sacro izquierdo. Todas nuestras gamografías aquí son con SPECT-CT y entonces ese TAC óseo nos permite reforzar la sensación de que una lesión blástica casi que lumbosacra, la del alerón sacro no se ve tan clara, pero sí hay 2 lesiones. Podríamos decir que es un paciente con 2 metástasis óseas evidentes y una resonancia que no les muestro porque es normal, no tenía aenopatías
ni pélvicas, ni retroperitoneales. Así que solo óseas, y vamos entonces a cuál es esa definición del cáncer de próstata oligometastásico. ¿Qué dirían ustedes de estas definiciones posibles? Hasta 5 lesiones metastásicas, ganglios y óseas, hasta 3 lesiones metastásicas, ganglios y óseas, hasta 3 lesiones metastásicas que pueden incluir ganglios, óseas o viscerales. Vayan votando y se bloqueó. Ok, denle un refresh y la cuadramos. Ahí está, perfecto. Oops. So, Dr. Delatil, so there's some debate on this. So what are your impressions with definition? Well, you know, at the beginning, for the definition of survival, there is some study looking at overall survival based on the number of positive spots that we have on bone scan. And they will link the evolution of the patient based on this number of bone metastases that the patient has at the beginning. And the definition of oligometastasis was between 3 and 4 bone metastases. Correct. Y yo creo que vamos a ahondar un poquito en eso, de una manera, porque ha habido mucho debate en la definición, y una manera de definirla mejor sería hacer por exclusión de estas dos definiciones de alto volumen y alto riesgo de los estudios más recientes. Charted, recuerden, tenía como alto volumen 4 o más lesiones óseas o presencia de lesiones viscerales y una de ellas de las lesiones óseas por fuera del esqueleto axial. Luego, probablemente low volume y bajo volumen o oligometastásico serían 3 o menos óseas en ausencia de viscerales. Y el Latitude hizo algo muy parecido. Tendrían que ser más de 3 lesiones óseas, presencia de viscerales para que fuera alto riesgo. Luego, probablemente el oligometastásico sería el resto, que es que no haya metástasis viscerales y menos de 3 o menos lesiones óseas. Eso es probablemente lo más aceptado. Se ha hablado de hasta 5 lesiones, pero probablemente en 3 estamos en una definición mucho más correcta. Esta es una diapositiva que hemos visto mucho en los años recientes, que es el trabajo de Francini. El doctor Sweeney la ha mostrado bastante en sus conferencias, que ha mostrado las diferentes sobrevidas medias de los pacientes metastásicos hormonosensibles en varios estudios grandes de quimioterapia, incluidos los GTOC y Charted, y muestran cómo podemos dividir a nuestros pacientes en de novo, de bajo y alto volumen, metacrónicos, es decir, con el primario tratado de alto y bajo volumen. El que nos ocupa es el que tiene la flechita roja, todo lo demás ignórenlo, estamos en el escenario de novo, de bajo volumen, oligometastásico, y ese tiene en la época del tratamiento solo con bloqueo androgénico una sobrevida media de 4.3 años. Luego es una enfermedad peligrosa, letal y que solo tiene ese outlier en otras presentaciones de metacrónico. Las otras se parecen mucho. Así que tratamiento sistémico. Of course, Dr. Delatel, we're going to talk about systemic treatment. Let me ask the audience first, which treatment would they take? Así que, ¿cuál tratamiento intentarían para este paciente? Una terapia de supresión androgénica, es decir, ADT, por cualquiera de sus métodos, orquiectomía o agonistas de la LH-RH. Terapia de supresión androgénica y antiandrógenos de nueva generación, API, ABI, ENSA, terapia de supresión androgénica y quimioterapia con docetaxel, o las tripletas de las cuales vamos a hablar un poco, que es la combinación de castración, antiandrógenos de nueva generación y docetaxel. Mientras ustedes contestan, le preguntaría al doctor Delatel, Dr. Delatel, do you still do some orchiectomies in France
No, no. for anyone? Or except the patient for who you're sure is not coming back for the follow-up because he's living outside France or he has a difficult access to the hospital. If not, no, we don't do. But for instance, in Germany, they do a lot of orchidectomy. In Germany? Yes, in Germany. All right. Okay. Because it's cheaper and it's faster. And It's- here in Colombia, you still continue? We still do, of course, especially for the high volume metastatic patient, which we know is going to need castration forever, and it's for our system would be a great relief. But every day, the people is more aware of different therapies and are choosing, of course, injections over orchidectomy. I think there is a big role for the surgeon or for the urologist to sell that procedure very well compared to the medical therapy. Entonces, mayoría de segunda opción, terapia de supresión androgénica y antiandrógenos de nueva generación, algo que Mauricio puntualizaba ahora, llamamos hoy en día intensificación terapéutica, una de las modalidades de intensificación terapéutica. Dr. De La Telle, your comments on this. Yeah, I think it's definitely the good way to treat this patient to go for LHR agonist and the new hormonal therapy. Triplet, I think it's really for young patients with high volume prostate cancer. So clearly not this patient. Is there any way to choose between these molecules to combine? So are we going to choose abiraterone and enzalutamide or apalutamide? In my daily practice, it's really depends on the question of quality of life. When you have a patient who has fatigue, I prefer to start with abiraterone because you put a prednisone with it, and so you are going to give a boost to the patient with this. Enzalutamide can be linked with, it can be associated with 30% of fatigue, as that we have to, of course, inform the patient and sometimes reduce the dose, and same thing for apalutamide. So clearly, in terms of efficacy, we don't have clinical prospective randomized trials saying that we have to use this one or this one. So no answer. So really, it's based on the clinical practice and really in terms of quality of life. Y sin duda, hay pocos escenarios en los que hay más, en los que haya tanta evidencia de nivel 1 como este. Es decir, que la combinación, la intensificación terapéutica mejora los resultados en un cáncer de próstata hormonosensible, incluso si es tan de bajo volumen como este que tiene una y media, 2 lesiones óseas. Así que no hay duda de que la audiencia tuvo la razón. Así que empezamos tratamiento con análogos, goserelina 10.8 subcutáneo cada 3 meses y le pusimos abiraterona 1000 miligramos al día y prednisolona 5 milligrams. Do you use 5 milligrams with abiraterone? Just 5 milligrams. It's only for castration-resistant prostate cancer, for which in the prospective randomized trials they use 10 milligrams. But at this stage, it's 5 milligrams. 5 milligrams. And his PSA, su PSA a los 6 meses fue 0.02. Protección ósea no aún, suplencia de calcio y vitamina D, y luego miramos densitometrías y todas esas cosas, pero empezamos con este antígeno a los 6 meses, 0.02. Any comment, Dr. De La Telle, on the prognostic value of the 6-month PSA response? Yes, it's very important. When you have a very good PSA response, like what we have for this patient, we know that the treatment will be given for a long time, will be a good responder. And after that, if we have to switch to another therapy again, he's going to have a good response. So clearly for him, it's a very good news. De acuerdo. Hay un cambio muy importante en los resultados de sobrevida a largo plazo. Si esto bajó por debajo de 0.2, si estuvo en 0.2 a 4, si nunca llegó debajo de 4, lo cual tiene un cambio muy importante en sobrevida. O sea que para este paciente, una primera buena noticia.
Y usamos abiraterona como hubiéramos podido usar en salutamida o palutamida, porque hay toda la evidencia de que tanto en alto volumen como en bajo volumen, estos son los HR del estudio Stampede, que muestra que bajo riesgo, bajo volumen, alto riesgo, alto volumen, no importa la clasificación que ustedes utilizaran, hay un HR muy parecido y una ventaja evidente de la intensificación terapéutica aquí. Tratamiento del tumor primario. Primero le preguntamos a la audiencia y luego vamos con el doctor de la TEL. ¿Cuál tratamiento del tumor primario harían? 1, radiación. 2, pensarían en cirugía, es un hombre joven, sano por lo demás, o no le ofrecerían ningún tratamiento del tumor primario. Okay. Las gráficas se mueven, pero tenemos mayoría de radiación sin duda y algunos promotores de la cirugía radical en este escenario y algunos promotores de no tratar el tumor primario. Dr. De La Telle, radical prostatectomy in this scenario, young patient. Young patient, well, only in prospective animal trial, because for the moment there is no recommendation to go for radical prostatectomy in this situation. Second point, we have to discuss radiation therapy for this patient because he's young, he has a good PSA response. It's again in the guidelines that we have to go for local treatment because, as you know, the development of metastasis seems to come with 2 waves. The first wave that the primary tumor create metastasis, and after that the metastasis create metastasis. So it's 2 waves. And the idea of treating the primary tumor is to reduce the spread of the tumor cells, especially at the beginning. So clearly for patients who are young, healthy, in this situation, I will go for radiation therapy. The question that I have for you is that this patient have a bone metastasis based on PSMA, right? No, but based on bone scan, conventional. Okay. Conventional, right. Okay, so because this is a major problem of using PSMA, because we are going to discover metastasis, and we don't know if we have to base our recommendation on the conventional imaging or on PSMA. All studies we have in the literature are based on the conventional imaging and not on PSMA. So we'll see in the future how the guidelines are going to modify the recommendation based on the use of PSMA that it will be for every patient in the near future. Right. Okay. And the question is for you, do we have to treat it immediately or do you wait? So that means you start hormonal therapy, you see the PSA response, and then you go for local treatment, or you go in every situation to a local treatment? Well, I would extrapolate the evidence from the radiation therapy and androgen blockade from localized disease. And I have said this many times. I used to give a hard time to our radiation therapists, saying that they should start before the androgen blockade, wait for reduction in the volume, and then radiate, because that's the way RTOG studies were done. But there is a recent review saying that it doesn't matter, probably that is the same whether it's concurrent, adjuvant, or neoadjuvant. What's your point of view? Same than you. I think for these patients, you need a local treatment because they have only 2 or 3 bone metastases, and I will do it as soon as I can. Okay. Entonces, let's move. Esta es la evidencia de la que habla el doctor De La Telle. Son 2 estudios, el HORAD, un estudio holandés que comparó bloqueo androgénico para enfermedad metastásica con y sin radiación del tumor primario, un estudio de unos 450 pacientes, que como ustedes ven en esa curva a la derecha, igual que los resultados globales de Stampede, fueron esencialmente estudios negativos. Globalmente no hubo diferencia, pero cuando se miran los
pacientes de bajo volumen tumoral. Estos son los resultados en sobrevida libre de progresión, progression-free survival. Y estos son los resultados de sobrevida global para bajo volumen, con clara diferencia a favor de hacer tratamiento del primario, en este caso con radioterapia. Existen estudios de fase 3 en progreso para prostatectomía radical, pero por alguna razón han tomado más tiempo del mandado en el reclutamiento. Do you have any information about those studies on radical prostatectomy? There's a US study, which I understand has had a hard time recruiting patients. And there is the trombone study from the UK. Is there any news about the? No, nothing for the moment, unfortunately. Okay. Así que viene el otro tema, terapia dirigida a metástasis. Tiene un par de lesiones óseas. Todos hemos saltado rápidamente a considerar extrapolar la evidencia de esos estudios en recurrencia a este escenario, y tengo yo la sensación de que el mundo entero está irradiando metástasis, pero no tenemos mucha evidencia de nivel 1. What's your opinion on metastasis-directed therapy? Well, for the moment, we don't have the recommendation. I mean, but in a daily practice, when we send the patient to radio-oncologist, he's going to treat prostate cancer in the prostate, but he's also going to treat the metastasis, especially if they are very accessible and if there is only 2 or 3 spots. So in daily practice, we do it based on the science. We cannot do it, we cannot say if it's very accurate or not. Y nosotros hicimos lo mismo. El paciente recibió radioterapia de intensidad modulada sobre la próstata. Nuestro grupo de radioterapia utiliza hipofraccionamiento de 20 sesiones, 6,000 centigrays, y luego radioterapia estereotáctica extracraniana sobre las lesiones metastásicas, lo cual hacen muy bien y el paciente toleró sin ningún problema. He's still under hormone or you stop hormone? He's still on hormone with both medications. His PSA remains undetectable, and we are nearly 3 years after the beginning of the treatment. So my next question is, do we stop? Do we de-escalate this patient, or will we continue until he progresses to CRPC? What's your opinion? I think he has good, if he tolerates the treatment, I will advise to continue. But again, we don't have any data from the literature. Okay. Yeah, yes, there are some groups that I think are extrapolating data from the STAMPEDE trial on locally advanced prostate cancer with lymph node metastases visible on conventional imaging. Probably many of those patients had metastases on a new generation imaging. So they are trying to do the same, 3 years of androgen blockade and 2 years on abiraterone and then stop. It would be great for this patient, this age, to de-escalate him from androgen blockade, but we don't have the evidence. ¿Cómo harían el seguimiento en este paciente? ¿Le pedirían imágenes en algún momento, a pesar de tener un PSA indetectable? Y si le piden imágenes, ¿harían gamografía ósea solamente? ¿Pensarían hacer un PET? Okay. Esa es la pregunta. What kind of follow-up with imaging in a patient like this, who remains with undetectable PSA? Well, I will be honest, if in my daily practice, I don't do a lot of re-evaluation of the patient. If you look at the guidelines, you have to do it every year. Every year, so it's for me, if the PSA is very low, the risk of developing metastasis is low, but not 0. So I agree that we have to do something. So at least every year, every 2 years, we have to do something. The second question is, when you think about the SBRT for the treatment of the metastasis, most of those studies are doing with PSMA. So if you are going to do the metastasis treatment, is a better option to do a PSMA?
to Okay. treat all the Okay. lesions. I think he's. Yeah. Probablemente lo que se vio en los estudios de recurrencia, que son el Oriol y todos estos pequeños, que fueron basados en en imágenes convencionales, pero luego les hicieron imágenes de nueva generación, se dieron cuenta que si había más lesiones visibles en el de nueva generación, no les fue tan bien que aquellos que solo tenían las mismas lesiones que se vieron en las imágenes convencionales y que fueron completamente tratadas. Estamos extrapolando de nuevo evidencia de un par de estudios de 60 pacientes a un escenario que no sabemos si tiene los mismos resultados. Creo que ya para terminar, si pasa esto, ok, esto ya lo respondimos y es qué haríamos con el tratamiento en este paciente, si lo continuamos, si quitamos uno, si quitamos los dos, y no, doctor de la Tela ha dicho, no hay evidencia clara de qué hacer en estos pacientes. Les dejo esta diapositiva del doctor Fisasi del Gustave Roussy en Francia, y es una parte de su presentación en el APCC, en el Consenso de Cáncer de Próstata, porque ahí hubo la pregunta que usted ya puntualizó, y es, ¿qué hacemos si en imágenes convencionales es bajo volumen, pero le hacemos un PET y se vuelve alto volumen y aparecen muchas más lesiones? Entonces, él miraba todos estos puntos de los que hemos hablado. Radioterapia a la próstata, un claro sí, que la evidencia de radiación sobre el primario es basada en imágenes convencionales. No deberíamos evitar ese posible beneficio. What's your opinion on that? Yes, I agree with what Karim wrote on this slide, and I will follow that. Yeah. Antiandrógenos de segunda generación, un muy claro sí. Existen ya casi 8 estudios que dicen esto hay que hacerlo combinado. Docetaxel, él es un oncólogo y ya dupletas en bajo volumen y probablemente dupletas a futuro en metastásico van a desaparecer con docetaxel. Tripletas, we don't know yet, triplets. Y terapia dirigida a metástasis, trials, porque no sabemos realmente si estamos extrapolando la información. Dr. Delatel, final comment? Any final comment? No, I think it's really a case that we have in our daily practice. We make the different point of views, the different possibility of treatments that we have for this patient, but we have to keep in mind that to treat locally the prostate, if he has oligometastasis, we have to go for androgen deprivation, including new hormonal therapy. And the question is for how long, but at least the patient have a good tolerance. I believe that we have to continue this kind of treatment, and the patient will have a better outcome. Thank you very much. Gracias a todos. Pregunta, doctor Villamizar. Just one question, because when you have a young patient in this set with 2 metastases, do you think about biomarker testing, and particularly asking the BRCA2 mutation? Because we know that now we can perform to this patient a therapy by olaparib and PARP inhibitors. And I think that this is quite interesting in this set for a young patient who has an aggressive tumor. And I think that, well, particularly in my case, I will ask him oncogenetic evaluation, because it has a therapeutic conclusion. But it's supposed to be a hormone sensitive patient. It's not a castration resistant patient. Yes, but if you see now, when actually in our practice and what we are seeing is in a young patient who has the criteria for a molecular testing, we ask it, and we will see later on the discussion. We propose to the patient to have an oncogenetic evaluation, because sometimes we have the surprise that he has effectively BRCA mutations, and this complexifies
the thing, of course. But opens also possibilities, not maybe for treating right now, but to know later on to if the standard treatment doesn't work. Okay, thank you. Jesus?